razón, gracias. Ahora sí. Gracias. Entonces, como les decía, ¿no? El camino de la enzima y del sustrato va a tener, va a tener el mismo camino en cuanto a las dos constantes de velocidad, K más 1 y K menos 1. La diferencia en cuanto a lo que es la constante de velocidad K más 2 es que en este caso sí se va a ver la formación del producto y la enzima va a ser liberada y va a volver a iniciar su ciclo, ¿no? Entonces, en relación a eso es que se está haciendo el análisis. Todo este contenido, es decir, esa descripción que yo estoy colocando, ustedes la pueden interpretar en sus palabras, de la forma que mejor se comprende, etcétera. No es una ley que les estoy colocando ahí y sí o sí es así, o se tiene que utilizar las mismas palabras para nada, ¿ya? Es una interpretación que tiene que estar interpretada por medio de ustedes, en sus palabras, etcétera. Y eso también como recomendación en el examen, ¿no? Si les toca hacer un desarrollo de una de las partes, tiene que ser con sus palabras. Entonces, esto en cuanto a lo que es la enzima. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la reacción en cuanto a la enzima? Doctor, Sí. ¿Me podría explicar el K más 1, K menos 1? Eso de irreversible, eso es lo que estaban hablando. Ya. Verónica, le dije que no escuché, sí. Sí, acabo de explicar, Verónica. Pero lo voy a volver a que explicar. No la comprendí. No hay problema. Sí, está bien, no hay problema. Bien, a ver. La constante K más 1 hace referencia a que la reacción puede darse de forma irreversible a partir del complejo enzima-sustrato formando un producto, ¿no? Ahora, el signo negativo que tenemos aquí puede dar lugar a que el complejo puede mantenerse en esta parte de la reacción y volver a su estado inicial, ¿sí? En el caso de la constante de velocidad K-1, hace referencia a que solamente llega a formarse el complejo enzima-sustrato de forma reversible y puede dar lugar a volver a su estado inicial, ¿no? Este camino que estoy explicando se puede dar tanto en la enzima como en el sustrato, ¿no? En ambos casos. Es por eso que estoy repitiendo este y estoy repitiendo este y este porque son los mismos que se van a considerar en esta primera parte de la reacción. Ahora, cuando hablamos de la constante de velocidad K más 2, en cuanto a solamente haciendo referencia a la enzima, entonces va a hacer o va a dar lugar a la formación del producto y por lo tanto la reacción es irreversible, no puede volver a su estado original. Una vez que se ha formado el producto, este producto no puede volver a ser un complejo enzima-sustrato y mucho menos volver a su estado original. No se puede, aquí no se podría si hablamos de la participación de la enzima, ¿ya? Porque después vamos a ver qué es lo que pasa si no tomamos en cuenta la enzima y hay la presencia de esta constante. Aquí estamos haciendo solamente referencia a la enzima. Entonces la enzima está al inicio, está al medio de la reacción y está al final de la reacción. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos con respecto a la enzima, sí o sí la enzima va a tener una participación en cuanto a que va a terminar su ciclo enzimático formando el producto por medio de la constante de velocidad K más 2 y no va a poder volver a su estado original. Por lo tanto, es una reacción irreversible. ¿Sí, Verónica? ¿Se ha comprendido? Ahora sí, muchas gracias. De nada. Bien, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es en función solamente del complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Aquí vamos a hablar solamente del complejo, ¿ya? Es así que si bien yo he colocado en este caso el producto y la enzima, es solamente para hacer referencia, pero vamos a tomar en cuenta a lo que nosotros vamos a llegar haciendo el análisis. Entonces, si hablamos del complejo enzima-sustrato, solamente tenemos esto.
es así que vamos a tener la participación de las constantes que nosotros ya conocemos, ¿no? Que van a ser K más 1, K menos 1 y K más 2. Entonces, solamente tenemos que hablar de esto. Solamente del complejo enzima-sustrato y las tres constantes que efectivamente participan en esta interpretación. ¿Quién me puede dar lugar a esa interpretación en sus palabras? Voluntarios primero. Yo, doctora. Sí, tu nombre, por favor. Brenda. Ya, muy bien. Dime, Brenda. Que para que se pueda dar el complejo enzima-sustrato va a tomar dos caminos. Como vemos ahí el signo negativo por delante, va a ser tanto reversible como irreversible. Luego para formar el producto va a ser, será de forma irreversible, porque ya no va como ya se formó el producto, ya no va a volver a su estado inicial, a su estado natural. A ver, Brenda, pero si tenemos solamente, estamos haciendo referencia al complejo enzima-sustrato, ¿habrá formación del producto aquí? No. No va a haber. Y no tenemos que considerarlo tampoco. Ah, ya está bien entonces. Sí, está bien así. Bien, ¿alguien más? A ver. Annelies. ¿Está Annelies? Bueno, no se olviden que si no me responden, entonces estoy considerando que no están en la clase. No está Annelies. Nair. Nair, tampoco. Lía. Sí, doctora. Sí, a ver, Lía, explícanos en tus palabras esta función del complejo enzima-sustrato. Ya. El K-1 sería el complejo enzima-sustrato que por medio de la constante queda de forma reversible. Y K más 1 sería el complejo enzima-sustrato por medio de la constante que da forma irreversible. Y K más 2 sería la enzima que forma el sustrato por medio de la constante de que da, igual que da forma irreversible. K más 2 irreversible, K más 1 irreversible, K menos 1 reversibles. A ver, en este punto donde nosotros estamos considerando el complejo enzima-sustrato, solamente tomando en cuenta el complejo, puede darse los caminos desde ese punto que puede dar lugar a la formación del producto y la liberación de liberando la enzima, al producto y volviendo hacia su ciclo para seguir continuando, para seguir formando el complejo enzima-sustrato, ¿no? Se podría dar bajo ciertas características la reacción, cómo se puede ir produciendo. Pero si nosotros hacemos referencia solamente al complejo enzima-sustrato, ¿sí? Como está aquí, ¿no es cierto? Solamente esto. No tenemos que pensar en lo que va a suceder aquí o en lo que o está sucediendo aquí. Nada. Ya solamente esto es lo que nos interesa. Entonces, como bien lo ha dicho Lía, las constantes, en este caso, van a seguir dando lugar a ser reversibles o irreversibles dependiendo desde este punto, ¿no? Bueno, porque si se dan cuenta, a partir de este es que se puede dar cualquiera de los dos tipos de reacciones que hemos nombrado hasta el momento, ya sea la formación del producto
o ya sea que vuelva a su estado inicial, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos interpretando en este caso, y las constantes nos van a dar lugar a la referencia de esto. Ahora, aquí hay un signo negativo, ¿sí? Que está haciendo referencia también y es muy importante. ¿Qué quiere decir? Este signo va a multiplicar acá menos 1. Entonces, es como si nosotros estuviéramos, en este caso, colocando, vamos a poner aquí, este menos aquí, y colocando este menos aquí, ¿no? ¿Qué querrá decir este signo en ambas constantes de velocidad? ¿Qué querrá decir? Que va a cambiar, va a poder, va a poder ser reversible tanto como irreversible. En el caso del a ver, ¿quién hablaba? No, solamente decía que ese signo negativo indica que se puede detener la reacción. El negativo significa que está yendo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y hacia la izquierda hay formación de producto? En este caso no. Exacto. En este caso no. Esa es la respuesta. Porque estamos haciendo referencia al complejo. Y por lo tanto, desde el complejo, cuando decimos que la constante de velocidad K más 2 es negativa, esto significa que no va a haber formación del producto. En este caso, es así, ¿ya? Porque si hablamos como en el anterior, donde estábamos haciendo referencia solamente a la enzima, pues ya tomamos en cuenta el resto. Es por eso que tienen que solamente centrarse en el componente que estamos hablando. En este caso es complejo enzima-sustrato. Y desde ese punto no va a haber formación de producto, pero sí puede haber puede volver a su estado original, ¿no? Porque sabemos muy bien que en relación a todo lo que estamos nombrando, la reacción nos permite eso. Si bien se puede quedar como un complejo enzima-sustrato, también puede volverse a su estado original, separarse el sustrato de la enzima. Pero en este caso ya no tomamos en cuenta la formación del producto, para nada, porque ya en ese momento ya no hay un complejo. Y es así que nosotros tenemos que ir dando lugar a las diferentes partes y formas que puede ir dándose en una reacción. Esto puede ser muy variable. Como les digo, después ya vamos a ir haciendo la adición de los inhibidores y vamos a ver cómo un inhibidor va a participar en toda esta reacción. Y solamente vamos a ver qué pasa con la enzima, qué pasa con el sustrato, qué pasa con el complejo enzima-sustrato, ¿no es cierto? Entonces eso con respecto a lo que estamos hablando. Bien, entonces vamos a colocar a lo que va a ser referencia del complejo. Esto para que tengan una idea de cómo tenemos que dar lugar a una interpretación, ¿no? de las ideas que nosotros tenemos o de las palabras que nosotros podemos utilizar para poder interpretar una idea o una función, ¿sí? Entonces, la forma en cómo podemos hacer una interpretación. Primero, la formación del complejo enzima-sustrato por la constante K más 1 se dará de forma irreversible, dando lugar a la formación del producto, si fuera así, ¿no? Eso lo podemos obviar también. O podemos decir, la formación del complejo enzima-sustrato con respecto a las dos constantes K-1 y K+2, en la primera, en este caso la constante K-1, se dará de forma reversible, sin formación del producto y va a volver a su estado original. Y el segundo, que es la constante K+2, no completará su reacción, quedándose solo la formación del complejo enzima-sustrato. Entonces, es así que tenemos que ir dando lugar a la interpretación de cada una de estas partes. Finalmente tenemos la participación, la función, mejor dicho, solamente del producto, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente vamos a hacer referencia a la constante
de velocidad K más 2. A ver, ¿quién me da lugar a esta interpretación en sus palabras? Voluntarios primero. Harold, listen, o ingeniero. Ya, muy bien, dime Harold. Bueno, vendría a ser la formación del producto y de forma irreversible. Irreversible. Exacto. Nada más. Solamente es eso. Ya es mucho más fácil en este caso. No tanto hemos repetido que la irreversibilidad de la reacción está referida a la formación del producto y a la presencia de la constante de velocidad K más 2. Entonces, es básicamente eso. A ver, vamos a ver si se ha comprendido. Karen Torres. ¿Está Karen Torres? Hace rato vi que ingresó Karen. ¿Está Karen? Ya, no está. Sí, doctor, estoy aquí. Bien. Karen, entonces dinos en tus palabras la interpretación en función del producto. ¿Qué sucede con esta constante de velocidad K más 2, Karen? ¿Es reversible, irreversible y por qué? Karen. Kelly Iriarte. Kelly Iriarte está. Tampoco está. Norma. Sí, doctora. A ver, Norma, ¿cómo puedes, a ver, no cómo, sino da por favor tu interpretación de la reacción en función del producto? La constante K más 2 dará lugar a la formación del producto y se dará de forma irreversible, ingeniero. Exacto, exacto, eso es todo. Entonces, muy bien, Norma. A ver, una más. Y esta es la más facilita, ¿no? Y les estoy preguntando. Tienen que aprovechar, a ver, Magalí. ¿Está Magalí? No está Magalí. Judith. Inge, yo, Verónica. Ya, dime Verónica. A lo que explicó es la formación del producto, ya que K más 2 es irreversible, no puede ser reversible. En este caso sí. Es de forma irreversible que se va a formar el producto por presencia de la constante de velocidad K más 2. Bien, Verónica. Entonces eso es lo que vamos a colocar, ¿no? En la interpretación del documento que tenemos aquí. Es decir, de forma escrita, como lo hemos estado haciendo referencia a lo que ustedes han estado hablando. Se me ha hecho muy grande esto. Bien, entonces tenemos esto. La formación del producto se da de forma irreversible a partir de la constante de velocidad K más 2, completando la reacción, podría ser también. O de la forma como lo ha dicho Norma, como lo ha dicho Harold, etcétera, ¿no? Entonces, es así que se tiene que dar lugar a esa interpretación. La última, que tiene que ver más que todo con una reflexión o con un análisis con respecto a cómo la enzima va a cambiar, en este caso se podría decir su nombre, con relación a cuando participa en la reacción y antes de hacerlo, o cuando no participa, si también se lo podría denominar así. Y es esta que tenemos aquí, donde decimos que la enzima total va a ser igual a la enzima libre más el complejo enzima sustrato. ¿Cómo podemos diferenciar esto? ¿O cómo podemos interpretar este término? A ver, ¿algún voluntario?
Inge, disculpe, ¿puede volver a repetir esa parte, por favor? ¿Sí? ¿Quién me habla? Anneli. Anelis. ¿Y qué pasó hace rato, Anelis? ¿Te hablé? Yo no le podía escuchar muy bien, ingeniera, porque mi señal está mal. La Ya. escucho entrecortado. Ya, está bien. Algo también que podemos hacer para los que tengan algún problema, utilicen el chat para responder, ¿ya? Yo lo voy a estar leyendo. Bien, en este caso les decía que vamos a hacer referencia a la enzima, ¿no? Cómo va a ir participando en en toda la reacción de forma general, ¿no? Donde estamos identificando a la enzima total y a la enzima libre. Cuando hablamos de la enzima total, se refiere a la enzima que, esa es la pregunta. Y cuando hablamos de la enzima libre, se refiere a qué, que también hemos hablado en la anterior clase. A ver, ¿quién me puede responder o dar lugar a la descripción de esta representación que tienen de la ecuación aquí? Yo, doctora, pero no sé si estará bien. No, no te preocupes por eso, dime. Que la enzima libre ya ha entrado a la reacción catalítica. Va a ser igual a la enzima recién entera más el complejo enzima sustrato. Ya, está bien, pero en relación a ¿cómo se podría decir? A la nomenclatura que estamos manejando. En este caso, esta enzima, la que está representada como E0, esta va a ser la enzima total. Y esta va a ser la enzima libre, ¿sí? Se podría decir que cuando hablamos de la enzima libre es cuando recién va a participar o no ha entrado al ciclo de la reacción catalítica o de la catálisis de una reacción. Mientras que la enzima total sí, ya ha participado en esa acción catalítica. ¿A qué me refiero cuando hablo de una reacción catalítica? Déjenme un segundito, voy a hacer ingresar a los que se han quedado fuera un ratito. Ah, ya, está bien. ¿A qué me refiero cuando hablamos de del ciclo? El ciclo es el que la enzima, como tienen aquí, ¿no? La enzima ha iniciado su actividad y esta ha terminado, ¿no es cierto? Esta es la enzima denominada como enzima total, porque ya ha participado en este ciclo. El ciclo es cuando toma el sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, libera el producto y esta enzima vuelve a su ciclo y sigue dando lugar hasta terminar el sustrato que esté presente en la reacción, ¿sí? Entonces, a esta enzima se la denomina como enzima total, que ya ha participado en la actividad catalítica en cuanto a una determinada reacción. Pero la enzima inicial, la enzima libre es la que recién está ingresando al ciclo de la catálisis. Por lo tanto, se hace esa diferencia nada más, ¿no? ¿Por qué se hace la diferencia? Porque a veces en algunas reacciones pueden participar más enzimas, ¿sí? Y hay en algún momento del estudio cinético que se tiene que identificar cuáles son las enzimas que han dado lugar a la catálisis y cuáles no. Esto para saber si la enzima está generando su actividad catalítica o no la está generando por algún tipo de desnaturalización o porque ha sido inhibida, etcétera, ¿no? Porque también cuando se produce una inhibición, si bien hay un grupo de enzimas, pueden ser inhibidas solamente unas cuantas y el resto puede seguir su actividad catalítica, dependiendo de la cantidad de inhibidores que yo pueda colocar, por decirles. Entonces nos permite medir si una enzima participa dentro de su ciclo, entonces se va a categorizar como una enzima que está dando lugar a su actividad catalítica o a su reacción catalítica de forma normal.
Pero si en el ciclo no está participando esa enzima, entonces se tiene que ver qué es lo que está pasando con esa enzima. ¿Por qué no está iniciando su ciclo? ¿Por qué no está entrando al ciclo catalítico? Si hay inhibidores, no hay inhibidores, se ha desnaturalizado, etcétera, ¿no? Entonces, es como que para dar lugar a un estudio mucho más específico de lo que representa todo esto que es la cinética. Esto, por ejemplo, que estamos viendo, lo vamos a ver con la inhibición, y ahí tiene que estar muy claro todo esto. Así que les vuelvo a preguntar, ¿se ha comprendido ahora todo esto que ustedes han desarrollado en la anterior clase? Que si bien he visto grupos que no han tenido dificultad, lo han podido interpretar sin ningún problema, han habido algunos que no han podido, ¿no? Que se les ha complicado, o han hecho una descripción de decir, por ejemplo, ¿no? La enzima inicial es igual a la enzima libre más el complejo enzima sustrato. Ahí no estamos haciendo una descripción de lo que interpretamos, sino solamente estamos haciendo una descripción de la reacción, ¿no? Que no es necesario, sino más bien interpretarlo y analizarlo. Bien, ¿alguna pregunta que tengan sobre todo lo que hemos estado hablando? Lisa, yo tengo una pregunta de la última parte de donde decía de la enzima total más la enzima libre. ¿Eso Sí. me podría volver a explicar? Porque no lo entendí muy bien. Claro que sí. A ver, vamos a borrar entonces esto. Estamos haciendo una diferencia en cuanto a lo que es una enzima libre y en cuanto a lo que es una enzima total, ¿ya? Estamos diciendo que una enzima libre es la que no ha iniciado el ciclo. Ahora, ¿qué es el ciclo? Esto que tenemos aquí. El ciclo es cuando la enzima entra a la reacción y participa tomando el sustrato, formando el complejo enzima-sustrato y liberando el producto. Ese es el ciclo. Porque esta enzima, una vez que entra al ciclo, va a volver a su estado original, digo, al inicio de la reacción, y nuevamente va a tomar a otro sustrato, va a formar el complejo enzima-sustrato y así. Entonces, este es el ciclo catalítico de una enzima, que va a ir volviendo al inicio de la reacción. ¿Hasta cuándo? Hasta que se consuma todo el sustrato. Cuando ya no haya sustrato, entonces la enzima ha terminado su acción catalítica. A eso se refiere. Esa es la enzima libre, cuando está iniciando. La enzima total es la que cuantas más veces ya ha hecho su ciclo. ¿Sí? Cuantas más veces ha realizado el ciclo, significa que es una denominada enzima total. Ahora les decía, ¿por qué es importante saber eso? ¿Por qué tengo que saber qué enzima ha iniciado el ciclo y qué enzima no lo ha hecho? Yo puedo colocar en esta reacción, en este ciclo que les estoy poniendo aquí, puedo colocar diferentes enzimas que van a participar, ¿no? Que voy a poner enzimas que estoy colocando en mi reacción catalítica. ¿Sí? Y obviamente también va a haber una concentración de sustrato, porque si no hay sustrato no hay acción catalítica. Entonces voy a colocar una concentración, en este caso, de sustrato. La cantidad del sustrato en la mayoría de los casos siempre es mayor. ¿Sí? Bien, entonces, estas enzimas que están aquí afuera, se podría decir, son enzimas libres porque no han iniciado este ciclo. El momento en el que se une con un sustrato, ¿sí? Entonces empieza su ciclo. Entonces ya no se llama enzima libre, sino se llama enzima total, cambia su nombre. Esta es una enzima libre, es una enzima que no ha dado lugar a su catálisis, a su ciclo catalítico. No está unido, no se está uniendo, ¿no? Entonces, esta es una enzima libre y cuando inicia el ciclo es una enzima total. ¿Cuál es la importancia, como les decía? Puedo dar lugar a una acción catalítica para poder obtener un producto, ¿no? Entonces yo empiezo a colocar una concentración de enzima, una concentración de sustrato, y empiezo a esperar la formación de mi producto en un tiempo, porque yo sé si que, por decirles, yo pongo, por decirles, 5 enzimas, esas 5 enzimas van a consumir mi sustrato en un tiempo. Pero si no sucediera eso es porque mi enzima no está funcionando. Es decir, ¿por qué mi enzima no está produciendo su actividad catalítica? ¿Por qué está así?
¿Por qué no se está uniendo al sustrato? Entonces puedo pensar que esta enzima ha sufrido una desnaturalización. Puedo pensar que la enzima está siendo captada por un inhibidor y por lo tanto no está viendo su actividad catalítica. O en ese caso también puedo llegar a pensar que el sustrato no es específico tal vez para esa enzima, ¿no? Podría ser otro factor. Entonces, es por eso que es importante hacer la diferencia entre una enzima libre y una enzima total. Nuevamente, una enzima libre es la que no inicia el ciclo. Una enzima total es cuando ya ha iniciado el ciclo. El ciclo es cuando ingresa a esto. Cuando ha tomado un sustrato, ha formado el producto, ha formado el complejo enzima-sustrato, ha liberado el producto, entonces ya es una enzima total, porque esta enzima nuevamente va a captar a otro sustrato, va a formar otro complejo y va a formar el producto. Y otra vez va a volver a su estado, y así sucesivamente. Cuando hace esto, varias veces una enzima, es una enzima total. Cuando no entra ese ciclo, es una enzima libre. ¿Sí? ¿Se ha comprendido ahora? ¿Quién me preguntó hace rato? Sí, Lisa, ya se comprendió mejor. Ya, qué bien. Bueno, entonces, básicamente es esto, ¿no? Estos minutos voy a aprovechar para hacer un último análisis y en la siguiente que van a ingresar vamos a entrar a la parte práctica, ¿ya? Vamos a ver la práctica. Entonces, esto con la intención de ver si todos han comprendido, ¿no? Y para los que todavía han quedado con la duda, lo vamos a aclarar. A ver, está Anelia Calicho, perdón. Sí, Inge. A ver, en el caso de, a ver, vamos a ver, de la enzima, Anelia. A ver, ¿cómo podrías hacer esa interpretación? Dentro de todo lo que hemos hablado, en tus palabras, por favor. En la constante K más 1 sería reversible, doctora. ¿Reversible? Y en K menos, sí. Ya. Y en la K menos 1 sería irreversible. Y en la K menos 2 sería irreversible también. Cuando hablamos solamente del complejo enzima-sustrato, Anelia, es decir, si hablamos solamente de este complejo, estamos diciendo que no va a haber formación del producto. Por lo tanto, K más 2, en este caso, va a dar lugar a que es una reacción, es decir, como no va a haber, en este caso, una formación del producto, entonces va a quedarse como complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Y cuando hablamos de K más 1, entonces estamos diciendo que la formación del complejo enzima-sustrato, por lo tanto, se va a dar de forma irreversible o reversible, dependiendo de la reacción. Solamente tenemos que pensar en este complejo. Este complejo va a dirigir a que no se dé la formación del producto y sea de forma irreversible, o también en el caso de K-1, porque hemos dicho que esta reacción está yendo al lado izquierdo, ¿no es cierto? Si está yendo hacia este lado, quiere decir que no va a haber una formación del producto y por lo tanto va a ser una reacción reversible en este caso, ¿ya? En el caso de K+1, también solamente va a estar dirigida a la formación del complejo enzima-sustrato de forma también en este caso reversible, porque pueden volver a su estado original. Cuando forman el producto, ya no. A ver, bien, Anelia. Después, a ver, está Rosemary. Rosemary Copa. Jessica Cuisa. Jocelyn Aguilar. Sí, doctora. A ver, Jocelyn, en el caso de la función solamente de la enzima, a ver, ¿cómo puedes tú explicarnos eso?
Jocelyn. De la enzima que el K más 1 da lugar a lo que sería el complejo enzima sustrato que llegará a ser irreversible. Y el K menos 1 da el complejo enzima sustrato que llegará a ser reversible. Ya quedando también que el complejo enzima sustrato de K más 2 da al producto que sería irreversible. Ya, está bien. Jocelyn, ¿no? Sí. Ahora, Leslie Mamani, ¿está? Leslie Mamani. Sí, Lice, perdón, Inge. A ver, Leslie, en el caso de solamente el sustrato, a ver cómo puedes hacer esa interpretación, Leslie. Eso es lo que está donde está E más S, Lice. Solamente del sustrato. Sí, lo que te estoy mostrando en la pantalla, si lo estás viendo. Ya. Bueno, en este caso del sustrato, digamos, la reacción puede ser tanto reversible como irreversible por la constante A, o sea, por la constante más 1. Más 1 quiere decir que esto sería irreversible porque es la que ayuda a formar el producto. Y la constante menos 1 es la que va a hacer que el producto sea irreversible. O sea, que el sustrato sea irreversible. Eso, Lice. Sí, sin formación del producto, exacto. No nos olvidemos, pero de este signo negativo en K más 1, que en este caso hemos puesto que también puede detenerse la reacción siendo de forma reversible, ¿no? Puede detenerse en este punto y volver a su estado original. Está bien. Bien, no. Leslie, ¿no es cierto? Sí, Lice, Leslie. Leslie, muy bien. Bien, entonces, eso, creo que sí, por lo que la mayoría ha respondido. Hay varios, mejor dicho, que no han respondido. Estoy tomando como si no estuvieran. Le hice una pregunta sobre eso. Sí. No me ha llamado a mí porque me he salido un rato porque a mi sobrino estaba llorando y por eso salí. ¿Dice? No sé. Sí, yo salí un rato y no le escuché.